Reciban la más cordial bienvenida a la sesión correspondiente al Diplomado en Ciencias de la Educación y Disciplinas Complementarias para la Educación Integral, con la conferencia en consecución de la apreciada licenciada Elizabeth Luna Echavarría, quien continuará con la temática del liderazgo docente en el contexto de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. ¿Es correcto, apreciada licenciada Luna? Sí, correcto. Adelante, por favor. Buenas noches. El tema que daremos a continuación es liderazgo docente en el contexto de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en la realidad. Así expresó Warren Bennis. Ahora bien, el liderazgo docente no es solo una cuestión de gestión o de control del aula, sino una pieza clave para el desarrollo de sistemas educativos de calidad. En el contexto de América Latina y el Caribe, los docentes enfrentan desafíos únicos que exigen una reflexión profunda sobre las necesidades actuales y los proyectos de gestión. Y ahí que las necesidades del liderazgo docente en Latinoamérica y el Caribe se centran en los retos que enfrentan los educadores en estos contextos, al igual que los proyectos y enfoques que pueden contribuir al fortalecimiento del liderazgo docente en nuestras naciones. Ahora bien, ¿por qué es importante el liderazgo docente en Latinoamérica? Analicemos a partir de 4 puntos clave. Primeramente, una mejora en los resultados académicos, un desarrollo profesional del profesorado, un ambiente laboral positivo, al igual que una innovación educativa. Y ahí cito que el liderazgo es considerado el segundo factor intraescolar de mayor trascendencia para la eficiencia y la mejora en las escuelas. Pero, ¿por qué es necesario realizar las necesidades de liderazgo docente en Latinoamérica? Y ahí que primeramente la capacitación y desarrollo del profesional continuo permite, como primer desafío, muchos docentes en la región carecen de oportunidades continuas para actualizar sus conocimientos pedagógicos y sus competencias en el uso de las nuevas tecnologías, y como necesidad se centra en crear programas de formación que no solo sean accesibles, sino también relevantes, es decir, que respondan a las realidades del aula y que promuevan una reflexión crítica. Como segundo aspecto tenemos la autonomía profesional y la toma de decisiones. Su principal desafío es que en muchos países de la región los docentes no tienen la suficiente autonomía para tomar decisiones sobre la base educativa, y de ahí como necesidad se analiza fomentar un liderazgo docente que promueva la autonomía profesional. Esto implica un cambio en la gestión educativa, donde los docentes sean vistos como profesionales capaces de generar propuestas pedagógicas basadas en la realidad local. Cuando nos centramos en este punto, hoy el siglo XXI está sujeto a cambios, al igual que los programas y los planes de estudio, y los docentes deben de ser capaces de llegar a proponer ideas centrales para que cambien estos planes de estudios y no se vea como una autonomía utopía. De ahí que el apoyo y las condiciones laborables son muy importantes. Hoy, muchas partes de Latinoamérica y el Caribe, los docentes enfrentan bajos salarios, condiciones de trabajos precarias y un elevado número de estudiantes por aula. Esto dificulta la posibilidad de desarrollo una labor educativa de calidad. En el caso de Cuba, hoy es una necesidad que las aulas estén con más estudiantes. Cuando hablamos de la universidad, en la universidad hoy podemos encontrarnos aulas que tienen 5 estudiantes matriculados en una especialidad X. Pongamos el ejemplo de la biología, en la especialidad de educación biología. Hoy la matrícula de estudiantes son de 6 estudiantes, de 7 estudiantes,
hasta de 2 estudiantes. Seguimos continuando con los salarios bajos, pero aún así no trabajamos en condiciones precarias. Se cumple como necesidad una mejora en las condiciones laborales y salariales de los docentes, lo que a su vez incide en la motivación y el compromiso de su labor. Además, es urgente proporcionar condiciones para que los docentes puedan concentrarse en su labor pedagógica, como la reducción de la sobrecarga administrativa y la dotación de recursos educativos adecuados. Hago un esto aquí sobre la sobrecarga administrativa y la dotación de recursos educativos adecuados. Hoy, muchas de las aulas no presentan recursos educativos que faciliten un mayor desarrollo y una mayor calidad del docente educativo. Hoy se dan las clases por empíricamente, muchas veces sin el uso de la tecnología, porque no existen esos medios que posibiliten que se tenga una mayor clase de calidad teniendo uso de la tecnología. Y es hoy lo que enfrenta el siglo XXI, donde, como decía ayer en la clase, tenemos hoy una generación beta cuando ya estamos saliendo de la generación alfa. De ahí que el desarrollo de competencias socioemocionales permite a muchos docentes que enfrentan contextos de alta vulnerabilidad social y emocional en las aulas con estudiantes que provienen de situaciones de pobreza, violencia, inestabilidad emocional. Hoy tenemos estudiantes que son dificultades de abuso lascivo, estudiantes que viven en situaciones precarias, estudiantes que no presentan buena inestabilidad emocional, ya sea por problemas sociales, por problemas familiares, por problemas en el mismo centro, que le imposibilita llegar con mayor calidad en cuanto al enfrentar estos contenidos que damos cada día. Ahora, como necesidad tenemos que invertir en la formación socioemocional de los docentes para que puedan reconocer y manejar el impacto emocional que los estudiantes traen al aula y al mismo tiempo fortalecer su propia resiliencia y capacidad de liderazgo. Por eso cito que supervisar y evaluar la enseñanza, definir los objetivos de la escuela y monitorear el progreso de los estudiantes favorecen al compromiso por una mayor cualificación profesional. Como desafíos tenemos y se proponen que la falta de políticas claras para la formación de líderes educativos, al igual que limitaciones en la aplicación de las prácticas basadas en evidencia y la diversidad en las prácticas de liderazgo entre países, proporciona una resistencia al cambio. Y hay que los países de Latinoamérica tienen a no contar con políticas claras y estructuradas para la formación de líderes escolares. Nos detenemos en esta imagen. ¿Qué dice? Tenemos un pedazo de hielo que está visible, luego se pone invisible la parte de abajo. Ahí juega un papel importante el antes y el a partir de ahora, ser o no ser. Es ahí la cuestión. El líder muchas veces lo tenemos visible, pero otras veces tenemos ese líder invisible. Ese líder invisible tal vez juega un papel importante en nuestras aulas. Ayer decía que es bueno analizar las fortalezas y las debilidades del grupo. De ahí que juega un papel importante el rol de ese líder docente, que primeramente ese líder docente va a ser el profesor y luego ese líder, ¿quién va a ser? El estudiante. Ahora bien, hago una pregunta. ¿El líder hace al equipo o el equipo hace al líder? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ocurre una gestión de los proyectos que analiza el líder. Luego, el equipo traza las metas. Pero ¿cómo lo traza el equipo? A partir de un desarrollo individual y lo colectivo. Para entonces se alce el liderazgo docente. Por eso, sin equipo no hay líder y sin líder no hay equipo. Profe Lázaro, debe de correr para la próxima diapositiva. Vuelvo a explicar nuevamente.
El líder hace el equipo hace al líder. Ese equipo y ese líder gestionan un proyecto, trabajan en equipo y también lo hacen de manera individual y colectiva para entonces llevar a cabo el liderazgo. Sin líder no hay equipo, pero sin equipo no existe un líder. Continuamos. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo el liderazgo docente? Sobre la base del desempeño profesional. 5 puntos claves a partir de mi punto de vista de las investigaciones que he ido realizando. Profe, pase para la próxima diapositiva. Establecer expectativas claras. Fomentar la autoevaluación. Un desarrollo profesional continuo, promover la colaboración, fomentar un liderazgo distribuido. Ahora bien, analicemos promover la colaboración. Fomenta un ambiente colaborativo donde los docentes puedan compartir prácticas afectivas y aprender uno con los otros. Y si analizamos la diapositiva que explica la autonomía profesional y la toma de decisiones, existe una gran correspondencia, porque hoy existe la necesidad de fomentar un liderazgo docente que promueva la autonomía profesional. Esto implica un cambio en la gestión educativa. De ahí que como desafío se tenga que los docentes sean capaces de establecer políticas educativas, al igual que tomar decisiones en el proceso educativo. Ahora bien, ¿cuáles son los principales estilos de liderazgo que se identifican en la región de Latinoamérica y del Caribe en este siglo XXI? Primeramente tenemos el liderazgo instructivo, el liderazgo distribuido y el liderazgo transformacional. Ahora, el liderazgo instructivo se basa en un modelo concentrado en mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la supervisión directa. Como característica tenemos que se enfoca en prácticas pedagógicas efectivas, promueve la colaboración entre docentes y directivos. Ahora bien, el liderazgo distribuido se basa en los enfoques, descentraliza el poder y la toma de decisiones y permite múltiples miembros del equipo educativo ejerzan liderazgo. Como característica tenemos que la responsabilidad se comparte entre varios actores, fomenta la colaboración y el empoderamiento. Ejemplo, un equipo de docentes que toma decisiones curriculares en conjunto sin depender exclusivamente del director. He ahí el liderazgo distribuido. Pero el liderazgo transformacional busca generar un cambio profundo en la cultura de los miembros de su comunidad educativa a superar sus expectativas y comprometerlos con una visión compartida. Se basa en el carisma, la motivación y la influencia. Promueve el desarrollo profesional y es considerado un modelo de segundo orden por su capacidad de transformar a las estructuras. Pero bien, el estilo de liderazgo instructivo facilita el desarrollo profesional del profesorado. Es decir, que el estilo de ese liderazgo va a facilitar que el profesional se sienta más capaz y más seguros. A manera de conclusión, podemos decir que señalar que el liderazgo docente es fundamental para el progreso educativo en Latinoamérica y el Caribe, para que los docentes puedan desempeñar un rol transformador. Sin embargo, este proceso no es algo que sucede de manera aislada, sino que debe ser esfuerzo colectivo entre el gobierno, las comunidades y las instituciones educativas. De ahí que es mi invitación
a que reflexionemos sobre cómo podemos construir desde nuestras diferentes roles a crear los proyectos y políticas necesarias para fortalecer el liderazgo docente en nuestra región. Recomendaciones que voy a facilitar en esta conferencia es implementar políticas claras para la formación de líderes educativos, fomentar el uso de las prácticas basadas en evidencia, al igual que promover la colaboración regional para compartir buenas prácticas. Y cito que es necesario asegurar la calidad de la provisión formativa y ofrecer oportunidades para distintos momentos de la carrera de estos líderes. Cierro con esta frase: los líderes exitosos vean las oportunidades en cada dificultad, no la dificultad en cada oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, doctora Castro, por unirse a esta sesión, igual que nuestros apreciados colegas. Consulto, don Ever Obregón, ¿gusta que continuemos o, apreciada Elizabeth, gusta escuchar algunos comentarios previos? Sí, puedo escuchar comentarios. Perfecto. Elvis, doctor, por favor. Gracias, compañeros. Interesante el tema del liderazgo educativo, me gusta bastante. Y por el hecho mismo de que estoy actualmente ejerciendo el trabajo de docente universitario acá en Ecuador. Bueno, lo que dice la profe todo es cierto. Se parece mucho, se me parece mucho a lo que hace falta también aquí en mi país. Sin embargo, la pregunta para la docente es ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque estoy de acuerdo con lo que nos expone y nos dice que esto debemos hacerlo en conjunto con el gobierno, con las comunidades. Pero ¿cómo hacerlo? Y yo me pregunto cómo hacerlo en mi país, pero también quisiera que nos cuente cómo lo hacen también en Cuba, porque sé que tienen un gobierno dictatorial de lo que se escucha acá. Y acá también tenemos problemas, no es dictadura acá en Ecuador, sin embargo, sí las políticas, las que dicta el gobierno, esos proyectos, esos programas de estudio son los que los profes tenemos que dictar en las aulas. Pero ¿cómo hacerlo? Sería la pregunta para la profe. A ver, profe, doctor Elvis, aquí en Cuba nosotros primeramente tenemos comisiones de asignatura. Esas comisiones de asignatura tienen un representante de asignatura, que es el que se dirige al Ministerio de Educación cuando participa en la reunión de intercambio. Ahí nosotros validamos el programa. Un ejemplo, ahora terminamos un año curricular de la especialidad de biología, el primer año, ya se hizo la validación. Esa validación se presentó a la provincia de educación, es decir, al director provincial de educación aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Luego, ahora se lleva, o mejor, se tramitó al Ministerio de Educación, es decir, al Ministerio Nacional de Educación. Allí en la validación que se propuso, se le, ¿cómo explicarle? Se les señaló a ellos que es insuficiente la propuesta que ellos nos daban a nosotros y que el estudiante no podía de esa forma llegar a comprender muchas de las cosas que ellos expusieron. Que es mejor realizarlo a partir de los resultados del diagnóstico que se arrojó por parte de como los docentes, es decir, como los líderes educativos que están en el aula frente a frente dando la clase con ese estudiante. A partir de esas reuniones de trabajo se modifican los planes de estudio y se le van insertando todo lo que el docente ve que sea capaz para poder llegar a ese estudiante. ¿Va comprendiendo? Ok, sí, gracias. Entonces, a partir de esa reunión que se hace de trabajo, ya el gobierno va modificando los planes de estudio. Y no son los mismos planes del curso pasado que ellos nos daban, no. Ahora se perfecciona. Cada año
cada profesor, cada responsable de asignatura se dirige al gobierno y le explica el por qué no puede ser de la forma que debe de ser, sino de la forma que se propone como docente. Porque, como se dice aquí en Cuba, nosotros somos los que trabajamos hombre a hombre, es decir, lo que trabajamos con ese estudiante, con ese docente en ese caso, ¿me entiendes? Ellos no, ellos están ahí para dictaminar y para orientar lo que se debe hacer, pero lo que llevamos a cabo somos nosotros. Por eso se invierte la pirámide, en este caso, se ha invertido la pirámide muchas veces, y somos nosotros los que le damos a ellos lo que se necesita que se dé, para que sea más factible y más fácil para ese estudiantado que tenemos hoy sentado en las aulas. Espero que mi explicación le pueda haber entendido. Otra pregunta que deseen. Javier Chandi. José Zavala. Por el momento, muchísimas gracias. Gracias, don José. Ahí nuestra colega Amela Cortés Bonilla afirma el verdadero liderazgo partiendo desde un contexto basado en prácticas en muchas ocasiones netamente administrativas. ¿Cómo se puede implementar en el sujeto estudiante esa vanguardia del liderazgo para su futura formación profesional? A ver, profe, ¿cómo se puede implementar? A partir de las modificaciones. Vuelvo y repito. ¿Cómo se puede aquí nosotros trabajamos con... ¿Cómo se puede implementar la vanguardia del liderazgo en su formación profesional? A ver, cada estudiante tiene sus características, cada docente tiene sus características. Por eso es necesario trabajar con esas características socioemocionales que presentan los estudiantes, que nos van a permitir a nosotros llevar a cabo ese perfeccionamiento de ese liderazgo de los estudiantes. Es lo que se está haciendo en esta investigación también, que yo estoy llevando a cabo. A partir de la característica socioemocional de los estudiantes, hemos ido trabajando para poder implementar nuevas habilidades de liderazgo en ellos. Yes. Yo le quisiera preguntar, ¿quiénes la inspiran a usted sociológicamente hablando? ¿Qué autores? ¿Quiénes me inspiran? Pedagógicamente, académicamente, didácticamente. ¿Puede repetir, profe? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración, los autores que a usted más le motivan a transformar el ejercicio de la educación? Los estudiantes. Muy contundente la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Porque sin los estudiantes no se puede llevar a cabo nada. Mirna Argüelles. Paco Egdon Granoble. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo van? Muy buenas noches. Saludos cordiales de Ecuador. ¿Cuál es la pregunta, mi estimado doctor Octavio García Ramírez? La que usted guste formularle a nuestra colega en Cuba, por favor. Y escuchando su intervención, me parece ser que uno de los factores importantes son los estudiantes. Pues hoy con el nuevo modelo, el estudiante es el punto central. Y entonces nosotros pues tenemos que ser un guía como profesor, como docente, como amigo, porque aportamos un granito de arena en la parte científica, metodológica, en la guía. Ellos recuerden que son profesionales en formación. Sí. ¿Cuál es el principal desafío, maestra Elizabeth, que usted ha tenido para sostener la actividad educativa? Los docentes, mi propio compañero de trabajo, que no se atemperan a los momentos actuales del siglo XXI. Ok. María Félix Huerta Jaramillo.
¿Me podría repetir la pregunta, perdón? La que usted guste formular, apreciada ponente, tiene el Bueno, oído atento. bueno, ¿me escuchó? Ok, la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace la doctora en cuestión de ejercer un buen liderazgo en el rol de docente? Como recomendaciones, primeramente decir que debemos de trabajar en el uso de las buenas prácticas, es decir, trabajar mano a mano con ese estudiante que deseamos formar, como explicaba anteriormente el otro profe, porque son docentes en formación. También implementar formación de líderes educativos a partir de las modificaciones que se puedan hacer en los programas y en los planes de estudio. Y como fue otra recomendación, promover la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes y los docentes, al igual que la parte administrativa, porque si la parte administrativa no cambia su manera de pensar y no ve que no se puede trabajar con esa imposición, entonces el liderazgo docente completamente se desvanece. Muchas gracias, doctora. Arrieta. Colega María. Doctora Delia Arrieta. Voy, doctor, voy. Me agarró infraganti. Sí, yo tengo una pregunta para la maestra Elizabeth Luna. En relación a, me parece que ayer escuché que ella le gusta, prefiere, sugiere el liderazgo transformacional. ¿Sí es así, doctora? Sí. Ok, y mi pregunta va dirigida a lo siguiente. El liderazgo transformacional es busca optimizar las habilidades de los alumnos y transformar, valga la redundancia, de llevarlos a su máximo potencial, por así decirlo, con su maximización de habilidades. Y si el alumno no quiere, esa sería mi primera pregunta. Y si el alumno no quiere, no le interesa, y si el maestro como tal no se ha asumido como líder, porque para nosotros es muy fácil decir el liderazgo docente, pero la mayoría de los maestros no se consideran líderes, se consideran docentes, que es totalmente diferente. ¿Qué opina al respecto, maestra? A ver, y si buscamos inspirar y motivar, ajá, y visualizar a que generen un cambio positivo, porque también debemos de centrar a transformar esas expectativas que proporcionen motivaciones de los seguidores para alcanzar los objetivos. Entonces, y entonces a partir de ahí se crea un compromiso, porque cuando uno de cierta forma motiva, así sea con una hoja, eso genera que cosa un cambio. Eso quiere decir que los docentes deben de saber de las teorías motivacionales, deben de saber cómo motivar a los muchachos. Efectivamente, trabajar con qué, con esas características socioemocionales de los estudiantes, ¿ya? Porque si no se trabaja con eso, entonces verdaderamente no se hace un buen trabajo. ¿Ya va entendiendo? Sí, qué interesante, porque entonces quiere decir que entonces un docente debe tener a lo mejor elementos básicos, conocimientos básicos psicológicos, maestra. Sí, no lo tienen, porque en la formación se da esas competencias socioemocionales, se le imparte de la formación que se están formando como profesores. ¿Ya? Es de ahí que es necesario
que los docentes en formación sepan sobre qué son las habilidades socioemocionales para que puedan reconocer y manejar el impacto socioemocional de los estudiantes que tienen en el aula sentados. Y eso que proporciona que se fortaleza su propia resiliencia y además la capacidad de ese liderazgo. Sí, coincido con usted, maestra. Solo que, por ejemplo, no sé en su país, pero con nosotros, todas las instituciones de educación superior contratan docentes con conocimiento temático y no necesariamente tienen conocimientos ni psicológicos ni pedagógicos. Y ahí es una lástima. Aquí en Cuba primeramente se le da en la carrera a ese docente que se va a formar todo lo que debe saber de psicología, porque si no conocemos con lo que vamos a trabajar, entonces no podemos llegar a ese estudiante. Y de ahí es que se da la parte del contenido de lo que va en su carrera. Claro, coincido totalmente con usted, maestra. A los maestros de instituciones de educación superior, que es a donde yo pertenezco, sí hay que formarlos en lo que son aspectos básicos de psicológicos y en aspectos básicos pedagógicos y tal vez inclusive, ¿verdad?, en algunos aspectos básicos terapéuticos, porque entonces luego tenemos cada situación complicada con los alumnos que los maestros tienen que saber manejar en el aula. Muchas gracias, claro. maestra, muy amable. Muy amable de su parte también. Muchas gracias por poner este tema sobre la mesa, doctora Arrieta, porque efectivamente la primera asignatura que todo docente debe de cursar, aprobar y acreditar es la inteligencia emocional aplicada, ¿no? Claro, claro. Que no pretendan imponer confundiendo el ecosistema al egosistema y que más que enseñar o propiciar la construcción del conocimiento, pretenden imponer su verdad y que desde el propio trato de a mí dime maestro, a mí dime doctor, todos los cargos habidos y por haber, exacto, claro. En vez de decirme a mí dime Juan, a mí dime María, ¿no? Yo estoy a tu servicio, mi patrón eres tú. Estés en una universidad gubernamental o estés en una universidad privada, mi razón de ser efectivamente, por eso me encantó ahí la contundencia de nuestra colega en Cuba, de decir, quienes me inspiran y la razón de ser son ustedes, son los alumnos. Pues yo creo que tenemos que ir avanzando, doctora Arrieta, para que hagamos estos ejercicios y que efectivamente aula por aula, tanto virtual como física, pues ganemos en evolución no solo curricular, sino en medición de desempeño, ¿no? Claro, coincido con usted, doctor, por supuestísimo. Gracias por el doctorado, doctora Arrieta, y seguiré su ejemplo. Ya tengo patentada esa frase de empezar. Muy bien. Muy bien, doctor, muy bien. Me invita a su examen de grado, ¿de acuerdo? Hombre, ya que me gradué, que tuvo la amabilidad de que la voy a invitar, pero que acuda usted en calidad de amistad, que diga, no espero nada de esta sesión, solo queremos atestiguar que efectivamente estudió aquí el colega, ¿no? Es que, mire, doctor, al respecto de este maravilloso diplomado que estamos llevando, aquí ese es uno de los problemas que tenemos con los alumnos, efectivamente, porque los papás esperan una buena calificación, esperan que sea un buen estudiante, esperan que tenga buenos logros, y la verdad de las cosas es que lo que tiene uno que hacer desde ser profesor y desde ser padre es aceptar a los muchachos con las calificaciones y con el conocimiento que puedan adquirir, sin evaluaciones.
Y entonces, porque hay un cariño de por medio, ¿verdad? Entonces, usted no se preocupe por esa situación, doctor Octavio. Con mucho gusto yo asisto a su examen como un buen amigo que es mío. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y mire, yo soy muy autocrítico de pues sí, de lo que denominamos educación, y digo, sin otra mención, nada más que siempre pienso dónde estamos en el mundo, ¿no? Y entonces cuando en el caso mexicano veo que estamos a media tabla, pues estemos en la latitud que estemos, pues nuestro desafío es mejorar, ser parte pues si fuera esto un mundial, solo van 32 al mundial, ¿no? Y pues el reto es que efectivamente hagamos que nuestros alumnos, nuestros colegas, nosotros mismos, nuestros países estén en el mundial de la educación, ¿no? Somos 35 países en las Américas y bueno, pues el desafío es global auténticamente. Muchas gracias por toda la paciencia. Doctora Carmen Quiñones. Ok. Apreciada maestra Elizabeth Luna, la sala ha quedado satisfecha, salvo con la participación de nuestra colega Doris Dorotea. Doctora, para que le dé la palabra a nuestro colega doctor Ever Obregón, por favor. Ok, doctor Ever Obregón, tiene usted la palabra. Muy buenas noches nuevamente, colegas. Siempre vuelve a ser un placer poder compartir este espacio con ustedes. El día de hoy, sobre la base de lo que hemos tratado desde las dos conferencias de ayer sobre liderazgo docente en el siglo XXI, quiero retomar uno de los elementos que considero claves, y es las habilidades de comunicación y resolución de conflictos en el aula, puesto que para configurarse como un verdadero líder dentro del proceso docente o configurar a la dinámica social del grupo en roles de liderazgo, es necesario encontrar esa barrera, romper esa barrera de los elementos que pueden suceder en cualquier situación, y uno de ellos son los conflictos de intereses y, por supuesto, su resolución. Como el día de ayer, me voy a auxiliar de tres frases muy importantes. Una de Mary Parker Follett, que dice que en el conflicto manejar la comunicación es tan importante como manejar la espada. Muchas veces incluso es el mismo uso de la comunicación lo que nos permite ahorrarnos la llegada al conflicto, o una vez dentro, permitirnos una buena solución. Por su parte, Stephen R. Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos dice que precisamente es la comunicación efectiva la que comienza con la comprensión mutua. No podemos enfrentarnos nunca a un proceso de resolución de conflictos sin al menos habernos puesto en los zapatos de la otra persona, o al menos desde la perspectiva del otro individuo. De aquí que Franklin Delano Roosevelt dice que suaviza las palabras y suavizarás el mundo. Y esto lo considero un hecho fundamental, porque a veces entendemos la comunicación, vemos en la próxima diapositiva, como un grupo de elementos que nos van a servir para llegar a un objetivo. Por lo tanto, para romper este mito, tenemos que dejar claro que la comunicación no es ni un recurso ni una herramienta, todo lo contrario. Es un proceso, un procedimiento y un intercambio de información. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando utilizamos la comunicación como un recurso, esto lo puntualizamos mucho en el máster en ciencias en gestión de la comunicación acá en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, al utilizarla como recurso no lo contemplamos como un elemento estratégico dentro de nuestra percepción docente del ámbito educativo ni de la dinámica de nuestro salón de clases. Todo lo contrario, lo vemos solamente como un elemento que podemos utilizar o no para suavizar o para, digamos que, influir de una manera u otra, más positiva, más negativa, con más fuerza, con menos celeridad, más celeridad en el ambiente de clase. Sin embargo, cuando la comprendemos como proceso y procedimiento, nos damos cuenta de que existe un flujo de información que parte
de un emisor toma un canal de comunicación que lleva una información hasta que la recibe un receptor de esa información, y que en ese flujo, en ese canal de la información, se pueden propiciar ruidos de la comunicación, que son específicamente aquellos que en la mayoría de los casos devienen en la generación del conflicto, o que una vez resueltos nos permiten la resolución de esos conflictos. Por lo tanto, más allá de lo que decimos, podemos ver que la comunicación tiene un grupo de dimensiones. Vemos en la próxima diapositiva. Dimensiones en las que la mayoría de las veces no somos completamente percatados de la importancia que tiene en la dinámica de grupo. Por ejemplo, la dimensión paralingüística establece las cualidades de la voz que acompañan el habla. Estamos hablando acá del tono, el ritmo, el volumen y las pausas. Un ejemplo clásico es que un tono sarcástico cambia el significado de las palabras. A veces podemos utilizar en el aula tonos irónicos, humorísticos, sarcásticos, en pequeñas dosis que generen una estrategia de gamificación, como vimos en las metodologías activas en la conferencia pasada, que permita entonces que ese estudiante se motive apelando al sentido crítico, al pensamiento constructivo o incluso al propio sentido del humor. Sin embargo, el uso y abuso de este tipo de elementos pueden repercutir en una gestación de un problema en el salón. Por su parte, la kinésica es la ciencia de la comunicación que estudia los movimientos corporales, gestos, posturas, expresiones faciales. Por supuesto, una sonrisa genuina siempre va a ser mejor recibida que una sonrisa forzada. Muchas veces, la mayoría de las informaciones que reciben nuestros estudiantes en sus cerebros y decodifican es a través de procesos visuales, no de procesos auditivos, lo que determina en la psicología del sistema positivista de Conte que se establezcan patrones y estereotipos de asimilación de un contenido favorables o no favorables en dependencia de las formas en las que el comunicador, el docente, el líder del proceso de enseñanza-aprendizaje proyecta la información, el contenido o la dinámica del grupo. Por su parte, la cronémica establece el uso y distribución del tiempo, ritmo de interacción, esperas, puntualidad. Por supuesto, la impuntualidad genera impaciencia en el auditorio y por lo tanto genera una incomodidad exacerbada. También la cronémica, si nos dan a nosotros para una conferencia 15 minutos y nos extendemos a 45, genera también una incomodidad porque nos convertimos en colonizadores del tiempo de los demás individuos. Y esto hay que tenerlo con mucho, mucho cuidado. Por su parte, la proxémica, sobre todo en la presencialidad, determina el uso del espacio personal y social. Acá están los tipos de distancias. Íntima, hasta 30 centímetros de distancia entre un individuo y otro. Personal, hasta 1 metro de distancia. Social, hasta 3 metros de distancia. Y pública, más de 5 metros de distancia. La invasión del espacio personal, por supuesto, genera incomodidad. Ningún profesor se aventuraría, apenas entrado a su salón de clase, invadir el espacio íntimo de 30 centímetros de ninguno de sus estudiantes. Eso sería catastrófico para la dinámica del grupo. Por lo tanto, el uso adecuado de la proxémica y, por supuesto, del espacio dentro del salón de clase, no quedarnos estáticos frente al auditorio, sino movernos junto con la dinámica del auditorio, determina también que se generen factores de estabilidad socioafectiva entre el docente y el educando o nuestro profesional en formación. La dimensión áptica son aquellas formas y efectos del contacto físico. Por supuesto, saludos, roces, etcétera. Genera, por supuesto, un nivel mucho más íntimo de la confianza entre el profesional y el educando. Un abrazo cálido, por supuesto, genera mucha más empatía que un apretón de manos frías. Sin embargo, la dimensión áptica, al entrar dentro de la distancia íntima de la proxémica, debe ser cuidadosamente trabajada. Por su parte, la oléptica determina aquellos mensajes que son transmitidos por olores, perfumes, olores naturales, feromonas. Son olores fuertes los que generan reacciones fuertes. Olores cálidos generan reacciones cálidas. Esto siempre es directamente proporcional y está inscrito en la información genética del ser social del individuo. Por lo tanto, presentarnos a un salón de clase con un tono de voz correcto,
midiendo nuestros movimientos corporales, distribuyendo el tiempo a la hora de hablar y de retroalimentarnos con el estudiantado, hacer un correcto uso del espacio personal y social, establecer vínculos y sobre todo mantener esa dimensión orgánica dentro de la dinámica de grupo, son esos elementos de la comunicación que normalmente no percibimos o de lo que normalmente no tenemos conocimiento, simplemente ignoramos dentro de nuestras capacidades o de nuestro deber ser como educadores. Así, pasamos a la siguiente, los elementos de una negociación en un ambiente de crisis dominadas estas dimensiones de la comunicación, los veremos en 4 grandes factores. Primero, las partes negociadoras. Segundo, los 7 elementos que intervienen en el proceso de negociación. Las 2 estrategias negociadoras clásicas y los 7 enemigos del docente en los procesos de negociación. Acá nos estamos haciendo uso de los elementos del llamado método Harvard de negociaciones desarrollado por el Instituto Europeo de dado a conocer mediante posgrado por el Instituto Europeo de Posgrado, desarrollado por supuesto en la Universidad de Harvard, específicamente para el área de las ciencias empresariales, pero muy fácilmente adaptables, ampliamente flexibles a cualquiera de los otros elementos, áreas, disciplinas, teorías y perspectivas del conocimiento, sobre todo de la pedagogía y la didáctica. Veamos el primero de ellos. En cuanto a las partes negociadoras, la situación social, pasamos a la siguiente diapositiva, genera en el individuo procesos de comunicación, recepción y percepción, lo que vamos a llamar en lo adelante la situación comunicativo-perceptiva concreta. Esto establece dentro del individuo la generación de objetivos, emociones, temores y asuntos. Los asuntos no son más que aquellos elementos que son propios del carácter negociador. O sea, cuando vamos a resolver un conflicto dentro de nuestras aulas con un estilo de liderazgo determinado, lo que hacemos es determinar cuáles son los asuntos de interés para cada uno de nuestras partes negociadoras. Podría ser entre estudiantes, entre grupos de estudiantes, entre un grupo de estudiantes y el docente, entre grupos de docentes y grupos de estudiantes. O sea, las combinaciones son muy variadas. Los objetivos son las formas en las que se operacionaliza la variable para alcanzar esos asuntos. O sea, las formas en las que yo trazo mi paso a paso para poder alcanzar ese suplemento, ese cumplimiento de lo que yo quiero como asunto. Las emociones incluyen también todos aquellos valores que se forman parte del proceso natural como seres biopsicosociales. Y quiero detenerme en los temores, porque la mayoría de las veces son los propios temores los que generan frenos en el proceso de negociación. Acá en la tabla que tenemos a la derecha, podemos ver los tipos de temores clásicos que pueden darse en un proceso de negociación cuando existe una disparidad de autoridad o jerarquía, con algunas acciones que pudieran mitigar esa circunstancia. Por ejemplo, no recibir afecto, la acción pudiera ser expresar afecto al estudiantado. Al sentirse como adversario, convertir al estudiante de adversario, cambiársele su percepción de adversario a aliado. Y una vez de aliado a catalizador. O sea, que el propio estudiante se considere indispensable en la resolución del conflicto, lo que determina que a la postre se convierta en uno de los elementos que más va a trabajar para lograr los objetivos del proceso de negociación. En cuanto al temor del secuestro de la libertad, es siempre importante respetar la voluntad y la autonomía del prójimo, aun cuando nos encontremos en una posición de docentes, una posición jerárquica o una posición de poder con respecto a la masa estudiantil, siempre es importante respetar la voluntad y autonomía del grupo, del aula, del complejo social al que llamamos alumnado o colegas en formación. Sobre todo porque el estilo de liderazgo experto, que es el que deberíamos alcanzar en todas nuestras aulas, adquiere un factor delegativo. Y para que exista un factor delegativo correspondiente a la dinámica del grupo, es necesario un respeto a esa voluntad y a esa autonomía. De allí que el reconocimiento del estatus
constituye también un elemento fundamental independientemente del merecimiento o no de ese reconocimiento, pues cada individuo late con una dignidad plena de ser humano y por lo tanto ese estatus de el otro que forma parte de nosotros debe ser incluido dentro de todo proceso de negociación. Y por último, como bien decía nuestra querida colega Delia y la profesora Luna en el debate anterior, la falta de motivación se resuelve mediante la motivación al otro. Es imprescindible generar ambientes de motivación y para ello el profesor, el líder, debe estar capacitado en elementos de sociología, psicología, conductismo, constructivismo, cognitivismo, de todos los elementos de los paradigmas de la didáctica, de la pedagogía y de la educación para poder incidir en una transformación efectiva y afectiva en cada uno de nuestros estudiantes. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. En cuanto a los 7 elementos del proceso de negociación, siguiente, por favor. 7 elementos del proceso de negociación que constituyen realmente a juicio de los desarrolladores de este método Harvard de negociaciones, aplicado, por supuesto, a los estándares de la enseñanza a cualquiera de los niveles de educación, son los siguientes. Primero que todo, la mejor alternativa a un acuerdo negociado o la más. Sí. En caso de buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos. Ya la identifiqué. Gracias, muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Muy bien, aquí esperando. Pues continuamos. En caso de llegar a un consenso, será preciso analizar la mejor alternativa del proceso de negociación, de la solución de conflicto. Y aquí es importante y fundamental diferenciar los intereses de las posiciones. Y lo vemos más adelante un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque los intereses se definen como todo aquello que está potencialmente al alcance durante el proceso de negociación o durante la resolución del conflicto. Mientras que las posiciones son lo que a las partes les gustaría hacer si tuvieran poder para ello. O sea, las tomas de postura. Acá hay una diferencia que es sustancial. El interés es lo que objetivamente se puede alcanzar. A veces también se sitúan intereses por encima de lo alcanzable, eso tenemos que tenerlo claro. Y las posiciones son el después. La píldora del día de después, y no en el sentido médico de la expresión, sino todo lo que se va a hacer una vez alcanzada la satisfacción del interés. O sea, la toma de postura, cómo se comporta después de haber sido sufragado esa necesidad. En cuanto a las opciones de acuerdo, son el desarrollo de los objetivos más las alternativas. Recordemos que esos objetivos es necesario comprenderlos como la operacionalización, el algoritmo, el paso a paso para cumplir los asuntos o los intereses. Y las alternativas, pues bueno, son aquellas que nosotros situamos cuando no podemos alcanzar el estado óptimo de nuestro interés. En cuanto a criterios de equidad y legitimidad, las decisiones deben suplir los intereses mediante métodos y técnicas que arrojen justeza. Mientras más verificables sean las técnicas, mientras más socialmente justas sea la aplicación de métodos de liderazgo, mejor van a ser aceptadas por la masa estudiantil, lo que va a determinar entonces que se autolegitimen a sí mismos las decisiones tomadas por el colectivo. En cuanto a la relación, una situación de conflicto tiene más posibilidades de obtener mejores resultados en la medida en que las partes mejoran su capacidad para trabajar juntas. Por supuesto, si partimos de una relación base que podemos encontrar fácilmente en nuestras aulas y en las dinámicas sociales que se establecen en nuestras aulas, es mucho más fácil llegar a acuerdos negociados o que las partes puedan ceder dentro del proceso de negociación. La comunicación constituye, por supuesto, un pilar clave porque si se la considera como pobre o deficiente, puede ser causa de sonoro fracaso de negociación, incluso aunque el resto de las áreas y elementos del proceso se hayan afrontado correctamente. Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, trascendental, el acuerdo y el compromiso. ¿Por qué?
porque el acuerdo es la manifestación objetiva del resultado del proceso. Cuando concluye el proceso de negociación, cuando se resuelve el conflicto, el acuerdo es esa manifestación clara de la resolución. ¿A qué conclusión se llegó para resolver el conflicto? Mientras que el compromiso es una construcción desiderativa y sostenida en el tiempo del status quo del proceso que se consensuó. ¿Qué significa toda esta conceptualización del compromiso? Que el compromiso no es otra cosa que el deseo de las partes de que el resultado de ese proceso de negociación que se manifiesta en el acuerdo sea sostenido en el tiempo. ¿Cómo logramos entonces aplicar estos elementos del proceso de negociación? Bueno, existen dos estrategias claves. Pasamos a la siguiente diapositiva, doctor. Que son las dos estrategias negociadoras clásicas. Por un lado, primeramente tenemos la reclamación de valor. Cuando reclamamos valor, no es otra cosa que consistir en modificar la percepción de la otra parte sobre sus propias esperanzas acerca del resultado de la negociación y sobre sus posibilidades reales de ese proceso negociador. ¿Qué elementos utiliza la reclamación de valor? El anclaje a la SOPA o zona óptima de posible acuerdo, que beneficia siempre más a una parte que otra del proceso de negociación, beneficia por supuesto a la parte que reclama valor dentro de la resolución del conflicto. Condiciones intransgredibles, podemos ceder hasta un límite, regateo por supuesto, para barajar las alternativas, los MAN que tiene la otra parte de negociación, el apego a valores sentimentales, sobre todo en las dinámicas de grupo, la inclusión de nuevos intereses. Cada vez que en un proceso de negociación se incluyan nuevos intereses, se amplía el diapasón de la negociación, convergen nuevos actores negociadores y hay una mayor facilidad para establecer un proceso de acuerdo y compromiso. Elementos de persuasión, lenguaje fuerte y sobre todo la teoría del poder. La teoría del poder establece en los clásicos que no es otra cosa que modificar la percepción que tiene la contraparte sobre el poder real que tiene en la situación en la que se encuentra. Lamentablemente es un elemento que utilizamos altamente en nuestros salones de clase, heredado de una teoría sociológica y una teoría pedagógica un poco deconstruida y un poco arcaica. Siempre que utilizamos la teoría del poder en el aula, reforzamos la barrera que existe entre el estudiantado, entre nuestros colegas en formación y el propio profesor. Es extraordinariamente difícil lograr estilos, la aplicación de estilos de liderazgo en ambientes educativos que se han basado y cimentado en su teoría didáctico y pedagógica sobre la teoría del poder. No es imposible, pero es extraordinariamente complejo, porque existe un nivel de adaptabilidad al status quo del orden pedagógico que establece la reclamación del poder como una estrategia de negociación en la que el docente siempre va a tener la máxima autoridad sobre la masa estudiantil, dificultando, por supuesto, procesos como la retroalimentación y la autoevaluación de las competencias del docente. Por su parte, existe otra de las estrategias negociadoras, a mi juicio, una de las más interesantes, que es la creación de valor. La creación de valor consiste en incluir nuevos intereses a la cuestión original, pues cuantos más intereses diferentes tengan las partes, más posibilidad existirá de proponerse cambios. Aquí se trabaja sobre 4 elementos muy sencillos. Primero, intensificación del diálogo y, por supuesto, de la comunicación. Tácticas y herramientas de regateo, para ver hasta qué momento se pueden ceder las partes negociadoras del proceso de la resolución del conflicto dentro del aula. Siempre manejarse sobre la base de los intereses y no de las posiciones. Y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y por último, la jerarquización de los intereses. Mientras mejor jerarquicemos los intereses, mejores formas hay de suplirlos cada uno. Pasamos ahora sí, doctor, a la diapositiva siguiente para que puedan visualizar la diferencia que existe entre un negociador posicional y un negociador por interés.
Al nivel de los intereses, el negociador posicional, ¿qué hace? No le motiva a conocer a fondo ni sus intereses ni los de la otra parte. Simplemente aplica una indicación. Muchas veces lo hemos visto en nuestros salones de clase. Por su parte, el negociador por interés y entonces el líder es aquel que conoce no solo sus intereses, sino que busca el conocimiento de los intereses de la otra parte. En cuanto a las opciones del proceso de resolución de conflictos, un negociador posicional serán buenas sus opciones siempre que coincidan con su posición, mientras que en el líder busca muchas opciones basadas en criterios objetivos. Recuerden que mientras más objetividad se emplee en los criterios de validación, mejor forma existe de que sean asimilados los elementos por parte de las partes negociadoras. En cuanto a las alternativas, el negociador posicional establece que es muy importante tener un buen BATNA. El BATNA es muy parecido al es la mejor alternativa a un proceso de mientras que el BATNA establece cuál es la mejor alternativa a un acuerdo no negociado, el BATNA establece la mejor alternativa al proceso de negociación. O sea, no quiero ni tan siquiera negociar, porque ni BATNA me establece cuál es el punto de presión contra la que puedo utilizar contra la otra parte. Aquí el negociador posicional lo usa como una herramienta de presión, mientras que el negociador por interés o el líder docente lo utiliza como un punto de referencia. Establece cuál es el punto de presión que él puede utilizar hacia la otra parte negociadora y a partir de ahí establece intereses mutuos, posiciones colegiadas, opciones beneficiosas. En cuanto a la legitimidad del proceso, vemos acá que el negociador posicional no dedica tiempo a establecer un criterio objetivo e independiente porque piensa que va en contra de sus intereses, claramente. Mientras que el líder usa criterios objetivos e independientes que permiten justificar que las opciones son equitativas para cada una de las partes del proceso de negociación. Y esto es muy importante porque establece que cada una de las partes van a quedar medianamente satisfechas en el proceso de negociación. Si no logramos un equilibrio de satisfacción en el proceso de negociación, esto determina que puedan existirse sonoras deficiencias que devengan en futuros procesos de conflicto. Comunicación en cuanto al sistema posicional va dirigida siempre a conseguir su objetivo, aunque sea a costa de la relación que existe entre los individuos. Mientras que en el líder es fluida, protege la relación entre las partes, busca el consenso, prestigia el diálogo, evidencia que el acuerdo al que se llega establece elementos que han sido consensuados entre ambas partes. Así la relación en el posicional la usa para conseguir lo que quiere. Acude a elementos sentimentales, apela a valores emotivos para forzar a la otra parte a establecer sus posiciones e intereses como normas básicas del acuerdo y el compromiso. Mientras que el líder considera que la relación es extremadamente importante, le motiva a conservarla y a que sea lo más perfecta posible, positiva posible, que sea distendida y que dure en el tiempo. Finalmente, en cuanto al compromiso, el negociador posicional establece que su objetivo es llegar al acuerdo rápido siempre que cumpla con sus intereses, acuerdo muy bien atado y sin ningún tipo de riesgo. Mientras que el líder, su objetivo es conseguir un compromiso que satisfaga a las dos partes y que ese compromiso sea distendido en el tiempo. Mientras mayor vida útil tenga el compromiso que deviene de un acuerdo a un proceso de negociación que se estableció para la solución de un conflicto o de una situación de crisis, mientras más distendido en el tiempo, mientras más vida útil tenga, mucho mejor va a ser a la hora de sentarse como elemento catalizador o como ejemplo catalizador para la resolución de futuros conflictos. Sin embargo, no todo es color de rosa, y mucho menos en la educación, cuando trabajamos con individuos biopsicosociales complejos en situaciones y en contextos constantemente cambiantes. Por lo tanto, nos podemos encontrar con enemigos del proceso de comunicación. Pasamos a la siguiente diapositiva, doctor. Estos enemigos, primero que todo, puede ser la prepotencia y la soberbia. Cuando nos establecemos en un rango jerárquico, dinámico, sociológico,
y psicológico por encima de la masa social a la cual estamos llamados a servir y educar. Cuando esto sucede, el nivel de prepotencia y soberbia anclan en nuestra personalidad y en nuestra expresión comunicativa hacia el estudiantado elementos altamente negativos. Incluso para nuestra propia salud aumentan los niveles de cortisol en el organismo y establecen dinámicas rudas en el devenir del proceso de negociación. Por lo tanto, debemos evitar la prepotencia y la soberbia, a estar siempre ligados a un proceso de diálogo efectivo, eficiente, eficaz, con competencias educativas que sean parte del proceso transformacional verdadero del estudiante que lo lleve a la explotación de sus máximas capacidades. Número 2, tener la clave de negociación en la cabeza. Esto nos suele suceder mucho. Cuando tenemos digamos que la resolución, la clave de resolución del conflicto pensada en nuestra mente, sin embargo nunca la ejecutamos porque estamos tratando de ver hasta dónde llega el proceso de negociación o hasta dónde llega la puja, el regateo entre las partes negociadoras. Suele suceder mucho cuando las partes que negocian son entre dos estudiantes o entre dos grupos de estudiantes. El profesor se sitúa como un ente mediador o como un observador del proceso de negociación, como un mediador. Si usted tiene la clave de negociación, dígala, propóngala, establezcala, llévela a colación y a debate, y que sean los propios grupos negociadores los que establezcan si es efectiva o no, si es compatible o no con sus intereses y sus posiciones. De lo contrario, estamos distendiendo el proceso de negociación y estamos alargando la resolución del conflicto. Esto puede ser extraordinariamente negativo porque de buenas a primeras tenemos que en una sesión de clases se nos genera un conflicto, aplicamos técnicas de negociación y teniendo nosotros la clave de negociación en nuestra cabeza, por no decirle y querer que el estudiante se cree a sí mismo, esto sucede generando de que el elemento lectivo, el aprovechamiento docente, digamos que el espacio para el intercambio en la clase se reduzca en función de la resolución de un conflicto que podría tener una solución previa, siempre y cuando usted hubiera pasado de esta posición de mediador lejano a mediador activo. Otro elemento que es enemigo es la ley de Pareto o las reglas de 80-20. La ley de Pareto, la regla de 80-20, establece que en un grupo solo el 80% de las personas no van a estar prestando atención a lo que usted está hablando o lo que está entendiendo, por lo que solo un 20% va a estar verdaderamente concentrado en lo que usted está diciendo, dirigiendo o estableciendo como norma del proceso de formación. Por supuesto, esta regla de Pareto esta ley no es absoluta. Recordemos las teorías de la relatividad, que nada es absoluto, y puede ser muy bien, digamos que excepcionalizada mediante procesos de gamificación didáctica en la que uno involucre elementos de la masa social, la masa estudiantil para cada uno de los procesos y que de ellos mismos salgan las soluciones al proceso de negociación. Gestión del tiempo, lo decía cuando estaba hablando de tener la clave de negociación en la cabeza, es gestionar verdaderamente el tiempo. Si nos encontramos frente a un conflicto, establecemos a las partes que tienen unos 10, 15, 20 minutos para llegar a una propuesta de acuerdo para la solución del conflicto. De lo contrario, pasamos de ser un mediador lejano, un observador lejano, a un mediador activo y proponemos nosotros también soluciones, porque recordemos que después de todo, el conflicto se gesta dentro del espacio del aula, el cual el docente es responsable. No podemos tener obsesión por vencer. No estamos hablando de una competencia. La resolución de conflictos en el aula no es una competencia, no es una demostración de quién puede más o quién puede menos. El proceso de resolución de conflictos en el aula no es una competencia. Por lo tanto, no debemos tener obsesión por vencer, sino obsesión por llegar a un acuerdo beneficioso para las partes, con un compromiso distendido en el tiempo. Esto no se puede lograr si no existe un trabajo en equipo. Si no se le da al equipo la capacidad de autogestionar su propia crisis. Y esto es el estilo delegativo de los docentes expertos. Y nada de esto puede suceder si no implantamos en nuestro entorno hábitos negociadores.
desde las estructuras de dirección del colegio, de la universidad, hasta el mismo colectivo de año, el mismo colectivo de carrera, hasta las brigadas estudiantiles, los estudiantes en las aulas, nuestros colegas en formación. Si no implantamos desde un primer momento entornos con hábitos negociadores en los que ellos puedan determinar cuáles son las mejores estrategias y herramientas para poder alcanzar la solución de los problemas cotidianos, no estamos generando una transformación efectiva de competencia educativa en nuestros estudiantes. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos encontramos con una situación. En todo proceso de negociación, cito, o de resolución de conflictos que necesariamente implique la participación de un tercero con autoridad sobre las partes negociadoras en conflicto, dígase que el profesor o docente, es necesario emplear técnicas que permitan conservar la autoridad de mediador sin que esto conlleve la construcción de un estereotipo de odio o de imposición. Entonces, ¿cómo lograrlo en la dinámica educativa de un salón de clase? ¿Cómo podemos convertirnos en un mediador eficiente, en un mediador capaz de promover la resolución de conflictos desde la autonomía del propio estudiantado, sin convertirnos en una especie de estereotipo de dictador? O sea, ¿cómo utilizamos, para decirlo de otra forma, una estrategia de la creación de valor y no de la reclamación de valor? Veamos la respuesta en la siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, establecer normas claras y consistentes. ¿Cómo? A través de aplicar decisiones disciplinarias justas y consecuentes. Una comunicación efectiva que evite la arbitrariedad y el favoritismo. Una actitud positiva y firme que no exteriorice nuestro disgusto, nuestro resentimiento, puesto que nuestras condiciones biopsicosociales, emocionales, afectivas no pueden constituir un factor que cambie la dinámica del grupo. Todo lo contrario, nosotros tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros al grupo y comprender entonces esos cambios afectivos, emocionales que tiene nuestro alumnado y ayudarlos a superarlos en las situaciones en las que ellos requieran de nuestro apoyo. Justicia y equidad, que se enfoca en soluciones y no en el problema. Siempre debemos tener esto claro. Los estudiantes, los grupos sociales que constituyen partes negociadoras en un proceso de resolución de conflictos no constituyen el problema, constituyen los catalizadores de la solución. Hay que acabar con el problema, no con el hombre ni con el catalizador de la solución del problema. Por supuesto, es necesario un reconocimiento y un refuerzo positivo, como mediante el mantenimiento de un tono neutral y firme durante el proceso de negociación. Debemos ser un modelo a seguir. Esto es importante. Lo decía en la primera conferencia del día de ayer con la cita de la catedrática Anigovich. Si no nos constituimos como modelos a seguir por parte de nuestros estudiantes, no van ellos a rebasar la barrera de que somos sus docentes y ya. No podemos ser solamente eso. Debemos constituirnos de forma tal que ellos nos vean como un modelo en lo personal, en lo emocional, en lo profesional, en lo educativo, en lo humano, en los valores, en las dinámicas sociales, en el entorno comunitario, en las dinámicas grupales dentro del aula. Esa es la clave para poder apelar a otros tipos y herramientas de valores afectivos dentro de la colectividad. Buscar siempre efectividad y no popularidad. Muchas veces, lamentablemente, nuestros docentes ceden a decisiones populistas que a la larga no son efectivas o incluso dificultan procesos a la postre. Tenemos que tener un carácter fuerte, no podemos ceder ante la presión o la manipulación. Cuando se establecen dinámicas negociadoras entre estudiante-profesor o colectivo de estudiante-profesor, sin tener que llegar a aplicar la teoría del poder, debemos tener posiciones firmes para buscar soluciones satisfactorias para ambas partes. Esto no implica ceder a la presión estudiantil, ni implica ceder a la manipulación, todo lo contrario. Los llamamos al orden, nos calmamos, dialogamos, establecemos un contacto, una comunicación eficiente, una comunicación incluso afectiva que nos permita
bajar 2 rayitas al proceso de tensión, al proceso de estrés del conflicto, para poder tener una visión mucho más larga y encontrar opciones que nos permitan desarrollar alternativas, objetivos a nuestros intereses, desligarnos de nuestras posiciones y poder entonces establecer un acuerdo factible para ambas partes y establecer un compromiso a largo plazo. Debemos ser capaces de dar el no cuando es necesario también. Y esto implica también el hecho de tener una actitud positiva y firme. Hay veces en las que no se puede ceder, incluso ante la máxima depresión del estudiantado en un proceso de negociación, porque sabemos que a la postre la toma de esa decisión del proceso de negociación va a dañar el esquema social de la dinámica de grupo. Pero sobre todo hay que transmitir confianza y seguridad, demostrando interés en el bienestar del alumno, siendo comprensivo y paciente, estableciendo límites claros pero con expectativas realistas. No podemos llenar la cabeza de pájaros a nuestros estudiantes, todo lo contrario, debemos aterrizarlos a su realidad. Recordemos, colegas, que estamos preparando a esos muchachos para salir al mundo y que el mundo no es un remanso de paz que se vive en la academia. Ellos tienen que saber cómo enfrentarse a las realidades sociales crudas y duras que van a enfrentar en su vida. Por lo tanto, es importante ir trabajando desde ya el realismo de sus expectativas, además de ser consistente con todas nuestras decisiones. No podemos estar contradiciéndonos a nosotros mismos una vez cada 2, porque de lo contrario genera la pérdida de la credibilidad en el entorno educativo. Y por supuesto, balancear exigencia y flexibilidad. Son 2 elementos de la balanza que constituyen elementos claves. Vamos a ver entonces cómo podemos analizar todo eso desde un caso práctico para tener una idea de cómo se nos pudiera presentar en la dinámica cotidiana de nuestros salones de clase. Pasamos a la siguiente diapositiva, doctor, por favor. En este caso práctico tenemos la siguiente situación. En una universidad de Santiago, 2 estudiantes inician un conflicto en clases por la distribución de tareas para la entrega de un informe de investigación. La disputa escala a un nivel superior cuando el resto de miembros del equipo, o sea, 3 estudiantes más, perciben que el resultado final del informe se verá afectado por el conflicto. Analicemos entonces este caso práctico. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué propone el estudiante A en conflicto? Dice, se deben repartir las tareas del informe y cada quien debe investigar de forma independiente su parte. Al final se juntarán las respuestas individuales para crear el informe final general. Mientras que el estudiante B establece, cada miembro del equipo debe asumir una fracción de cada tarea del informe. Así todos investigarán sobre todos los temas y nadie quedará en situación de desbalance del conocimiento de una tarea con respecto a la otra. Tenemos entonces un estudiante que pide que se realice la investigación de forma individual y que al final se unan todos esos reportes individuales para el informe final, y otro estudiante que dice que cada estudiante debe tener un elemento de cada una de las partes de ese informe, crear ese reporte y conformar el informe final, de forma tal que cada alumno, cada colega en formación va a establecer los elementos que permiten darle a conocer todo el contenido de la evaluación. Perspectivas desde nuestra parte como docentes. Veamos en la siguiente diapositiva. Vamos a establecer nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. O sea, la MAN desde la perspectiva del docente. Si utilizamos la estrategia de reclamar valor, decimos que como moderador de la evaluación, como profesor y docente que somos, tenemos el poder para fijar los términos del trabajo en equipo y reorientar el conflicto para privilegiar la relación. O sea, tratando de privilegiar la relación entre los estudiantes y que se desentuerte ese conflicto, yo como docente puedo decidir cuál va a ser la forma en la que se va a repartir el trabajo. Sin embargo, esto es un estilo directivo. Lo habíamos visto en los estilos de liderazgo en la pasada conferencia. Por lo tanto, vamos a tomar la iniciativa y arriesgarnos hoy todos a utilizar la perspectiva, la técnica de crear valor. ¿Cómo?
incluiremos en el debate los intereses de los restantes miembros del equipo y los sometemos a votación. Al ser un total de un número impar, o sea, son 5, 2 en disputa y los otros 3 miembros del equipo, el procedimiento de la distribución de tareas se decidirá por mayoría. ¿Qué establece esto? ¿Qué facilidad nos da esto? Primeramente, el docente no asume una posición directa, sino que el proceso de solución va a partir desde el mismo criterio, el mismo interés y la misma posición del equipo, lo que le va a dar a la decisión final una legitimidad, porque es el propio equipo el que decidió el acuerdo final y gestó el proceso de compromiso. Veamos entonces en la próxima diapositiva, al nivel de los intereses y posiciones, cuáles son las diferencias que podemos encontrar durante este caso. En el caso de los intereses, ambos estudiantes poseen el mismo interés final, que es la distribución de las tareas del informe. Siguiente diapositiva, doctor. Y en cuanto a las posiciones, gracias, en cuanto a las posiciones, el estudiante A, ¿qué hace? Privilegia la operatividad y la gestión del tiempo. Por supuesto, si todos los estudiantes hacen su parte individual del informe y al final esta parte individual se convierte en un informe final, se gesta una menor duración del tiempo para la resolución del informe de investigación. Sin embargo, con el estudiante B se privilegia la aprehensión del conocimiento, pues cada uno de los estudiantes deberá formar parte de la resolución de los elementos individuales dentro del informe de investigación. Siguiente diapositiva. Como perspectiva desde el docente, ¿qué opciones de acuerdo tenemos? Recordemos que las opciones de acuerdo se establecen de la unión de los objetivos y las alternativas. Los objetivos de todo el proceso es la distribución de tareas. ¿Qué es lo que se quiere hacer en este informe de investigación? ¿Qué es lo que abogan las partes negociadoras por distribuir las tareas? Las formas de distribución de tareas. ¿Y qué alternativas tenemos? Podemos utilizar una distribución por estilo directivo, reclamando valor, o podemos utilizar una distribución por estilo delegativo, creando valor. Siguiente diapositiva. En este sentido, los criterios de legitimidad y equidad se basan en que se cede el poder de decisión a la dinámica colectiva del equipo de trabajo. O sea, se somete a votación y se determina un modelo de repartición de tareas. En cuanto al ámbito de la comunicación, se mantiene en todo momento un ambiente de diálogo entre las partes de negociación, aplicando un estilo formativo en el proceso y un estilo delegativo en la decisión final del proceso de negociación, por supuesto. En cuanto a la relación, se privilegia mantener esta relación a futuro entre las partes de forma que no se detone una nueva versión del conflicto. Aquí veamos en la próxima diapositiva que el acuerdo final al que se llegó durante el proceso de negociación estableció que al incrementarse en el proceso de negociación los intereses del resto del equipo, las partes negociadoras aumentan y se crea una disparidad numérica, permitiendo el recurso de la votación. Adicionalmente, decidieron una repartición de tareas operativas con un proceso de montaje del informe distribuido por responsabilidad. ¿Esto qué genera? Que a nivel del compromiso social que se establece entre las partes negociadoras, el equipo asume un criterio de distribución validado por una decisión colegiada que adquiere niveles de compromiso y relación en correspondencia con la dinámica del equipo. ¿Qué resultados vamos a tener? Doctor, avanzamos unas 2 diapositivas, por favor. En cuanto a los resultados de la negociación, tenemos que a nivel directivo, la resolución del conflicto original es el principal resultado. A nivel formativo, el refuerzo de la autoridad colectiva de la dinámica social del grupo. A nivel colaborativo, se establece una autogestión de la crisis dentro de la dinámica social. Y a nivel delegativo, que es el estado superior del estilo de liderazgo, se sientan bases para eventuales conflictos de igual naturaleza que permitan
establecerse como una norma a través de la cual podemos entonces incluir herramientas, técnicas, métodos para solucionar cada uno de nuestros conflictos, sobre todo en las dinámicas sociales dentro de nuestro salón. Hasta aquí entonces la presentación que les traía para el día de hoy. Espero que le hayan sido de provecho a la comunidad académica. Excelente, profesor. Excelente contenido. Vamos a ver si en el chat tenemos algunas impresiones o aportes. Pueden hacer sus comentarios, subir la manita por si tienen algún aporte o pregunta. A ver. Vamos a ver, profesor Octavio, ¿tiene algún comentario? Bueno, profesor. Agradecer, gracias doctora, a nuestro querido doctor Obregón, y leo una aportación que había formulado nuestra colega, la apreciada Pamela Cortés, con relación a que, retomando la intervención pasada, yo ofrezco una disculpa porque no la había leído, en muchas ocasiones los docentes nos quejamos de los salarios, de mucho trabajo, administrativos, de un sistema mal establecido, del contexto educativo, especialmente en los países de Latinoamérica. ¿Cuál sería en concreto la forma de dinamizar esa realidad con verdadero liderazgo en el aula? Y nuestra colega Carmen Quiñones menciona, estos perfiles es necesario aprender para proporcionar un mejor aprendizaje a los estudiantes. Y, querido doctor Obregón, su evocación inspira en términos del desafío de la conciencia del poder, ¿no? Si nuestra colega nos hizo pensar sobre el asunto emocional, usted nos hace pensar sobre el asunto relacional como el poder como una relación que libere y que permita, proyecte al ser. En ese contexto, ¿cómo se comprometió usted, digamos ya en términos personales, cómo fue su historia de cercanía con la educación? ¿Por qué se convirtió en docente? Sí, bueno, acá es una panorámica realmente compleja. Normalmente en el proceso de formación natural, nuestra universidad, una vez graduado de la licenciatura de periodismo, había yo comenzado a trabajar mucho tiempo antes en la dirección de comunicación institucional, de la que hoy soy presidente de su consejo editorial. Fue allí esa cercanía poco a poco y ver cómo existía la potencialidad para gestar nuevas dinámicas, sobre todo dinámicas relacionales, que permitieran abrirse el diapasón a nuevas fronteras de experiencia en la producción en comunicación, en la producción docente, en la producción pedagógica. Hay una experiencia muy particular de la que formé parte durante mucho tiempo acá en la UCLV, que fue un evento académico ligado a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y a la Oficina de Jóvenes de las Naciones Unidas, que fue el modelo de Naciones Unidas Orbis de aquí de la propia universidad. En materia de liderazgo, en materia de resolución de conflictos, de flexibilizar el panorama de relaciones, de establecer nuevos hitos y de buscar soluciones, incluso en momentos, en contextos difíciles, en situaciones de poca adaptabilidad. Eventos como este me hicieron comprender que sí se puede y existen formas de siempre llegar a una resolución de conflictos. De ahí entonces que sí continué en la propia educación superior, esta vez como académico, como profesor, porque logré ver que a pesar de las complejas situaciones, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, incluso en el ámbito burocrático del que adolece la situación, digamos que política y educacional de Cuba,
Aún así, se podían hacer pequeñas cosas en nuestros ámbitos más cercanos, ir contracorriente y establecer aquellos elementos que pueden ser de valor y de ayuda hacia las futuras generaciones. Comprender que no quieres que las futuras generaciones pasen por situaciones de formación deficiente como las que uno sufrió, te impulsa a quedarte para subsanar esas heridas en el entramado social de la pedagogía. Muchísimas gracias y nuestro más amplio reconocimiento por esa vocación, apreciado doctor. Doctora Teodora, por favor. Sí, estuve bastante intermitente esta noche. Ya había pedido excusas, pero realmente escuchando con la pasión que el doctor Eber nos expresa, ese amor por la educación y cómo ha podido superar esos desafíos, sembrando para las próximas generaciones, pues nos inspiran a nosotros que estamos en la carrera y que podemos hacerlo desde nuestros países, que quizás no tenemos tantas limitaciones, pero sí enfrentamos otro tipo de desafío, aunque sean menores que los que enfrentan los docentes que hoy nos acompañan. Gracias del alma y nuestra valoración infinita a nuestros ponentes que el día de mañana pues nos van a acompañar para cerrar este tercer módulo exitosamente, y vamos a invitar a todos nuestros asistentes que tengan preguntas claves para podérselas hacer a nuestros ponentes en el día de mañana, que hagan las prácticas que ya fueron compartidas y que vayan revisando todo el material, porque nos espera un capítulo 4, un módulo 4 que es bien interactivo y bien práctico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas. Gracias por comprometerse con las ciencias de la educación y disciplinas complementarias para la educación integral a través de este diplomado. Que tengan ustedes excelente noche. Buenas noches, muchas bendiciones. Gracias a nuestros ponentes, a nuestros asistentes, a nuestro moderador. No voy a mencionar nombre esta noche para que no se vea, pero sí, a la doctora Elizabeth Luna y a nuestro doctor Eber Obregón, que realmente pues estamos muy agradecidos de que compartan esos conocimientos con nosotros, y un 100 para todos. Mañana nos vemos puntuales acá y ojalá que pues podamos tener alguna retroalimentación de cada uno de ustedes. Buenas noches.